que nos encontramos acá compartiendo una tacita de café, platicando con una tacita de café. Y nada menos, dos maestros de maestros. Sergio Gil, con todo su conocimiento y su trayectoria y su pasión, y Jorge Escobar, que no se le queda atrás, como que fueran primos hermanos, en el café, hermanos. A ver, ¿qué cafecito se van a tomar hoy en esta plática? Bueno, yo estoy empezando ahorita con mi tacita de Borbón. Una tacita de Borbón bastante rica, en realidad, de ahí de Apaneca. Yo una de Borbón también tengo acá, pero no les voy a decir de dónde para que no se pongan celosos los de cada zona. Mi Borbón es del Salvador. Eso sí, ¿Le eso sí. gustó la jugada? Eso sí, cabal. ¿Y George? Hola, buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días, doctorazo. Buenos días, Gusto de Jorge. saludarlo. Pues mire, yo aquí a preparar mi cafecito. Este es un Borbón salvadoreño. Borbón salvadoreño. Pues solo para mostrarle, pues, aquí compartirlo con ustedes. Este es un método de infusión directa, se llama la French Press. Y pues es sencillo el método, pero se prepara un excelente café. Hoy vamos a tomar este Borbón tipo Red Honey. Es un Borbón Honey rojo. Es un tipo de proceso, mucho cuerpo, mucha dulzura, sabor a fruta, delicioso. Es sencillo el método. Lo que es, le coloco agua hirviendo, ¿verdad? Acá es una infusión directa. Como verás, y nosotros queriéndolo apantallar, Sergio. Sí, sí. Qué gracioso, Jorge. Sí. Bueno, veámoslo, ni modo. Luego le coloco, este es el pistón, parte del equipo o el método de preparación. Lo sumerjo. Y va a permanecer de esa manera por 3 minutos y después lo compartimos. Así que, bueno, han tenido el placer de ver este método de preparación donde se deleitan los verdaderos atributos del café de El Salvador, que son únicos. La fregada es que lo va a compartir virtualmente, no tomando la una. Cuando pase esta cuarentena, que ya vamos sobre el 80º día, entonces nos invita a tomarlo personalmente. Claro, Bueno, con mucho gusto. Exprimamos a estos dos señores de su conocimiento. Hoy que estuvo este temporal, que llovió tanto, entiendo que 600, 700, 800 milímetros de agua, algunos dicen 1000 milímetros de agua en un periodo bien corto, me recordaba a mí la época del fenómeno de la roya del año 2011. Entonces lo que me encantaría que ustedes dos hagan es, si se puede, una comparación de lo que sucedió en el 2011, el impacto que tuvo en los cafetales que en aquel entonces tenían otra edad, fuera de los que se han renovado, y qué impacto tuvo en todo sentido, en la planta, en la producción, en la calidad, en los rendimientos, Jorge. Así es que, Sergio, si quieren, nos da una idea de lo que sucedió en el 2011 para que luego nos metamos al fenómeno que acabamos de vivir y que después, al final de esta media hora sabrosa, ustedes le den su recomendación a los productores para que tengan una idea de qué pueden hacer. A ver, Sergio. Sí, nosotros reconocemos el año 2012 como el año en el que empezamos a ver aparecer la roya a nivel nacional. Pero como bien dicen ustedes, el fenómeno empezó en el año 2011, a finales del año 2011, siempre con un evento similar al que acabamos de pasar. Es decir, que en una semana, fin de año, nos cayeron promedios de 800, 700 y 1000 milímetros en bastantes lugares del país, que nos causó estragos tremendos en la caficultura y en la vida nacional. Bueno, nos causó estragos casi igual o semejantes a los que acabamos de pasar viviendo. ¿Cuál es en realidad lo que vino a hacer esto un poco más grave?
más grave, de tal forma que todavía continuamos hablando de la roya y continuamos hablando de sus estragos, porque básicamente las temperaturas eran más calientes para aquella época con respecto a lo que está pasando ahorita. Teníamos temperaturas más calurosas. Esas temperaturas bien calurosas nos duraron, todavía siguen, porque eso ya no se va a cambiar, pero en esos años fueron bien drásticas porque venían acompañados de formas de lluvia que estaban mezclados, canículas bien secas, canículas bien marcadas de sequía en medio de los inviernos. Todas estas alternancias de lluvia, alternancias de calor, alternancias de mal clima, por así decirlo, para nuestros cafetales, empezó a hacer que la roya empezara en los bajillos, como siempre estábamos acostumbrados, fue pasando a la media altura, y cuando nosotros venimos a ver, todas las estrictas alturas estaban también llenas con roya. Nuestro país se llenó. Entonces, eso viene el problema de tres cosas principales. Las variedades que teníamos, que son susceptibles, que no estoy diciendo y no acepto mucho, que por eso son malas, no son las mejores variedades las que tenemos, ¿verdad? El clima que cambió drásticamente y que todavía nosotros no le ponemos atención a eso. Y por último, el poco trabajo que venimos haciendo casi desde el año 2000. Desde el año 2000 hemos bajado la guardia en cuanto al trabajo del cafetal. Poco comida, poco trabajo. Entonces los cafetos, por así decirlo, no están sanos. No son cafetos sanos los que tenemos. Y es igual a lo que nos pasa a nosotros en este caso con la epidemia. Un pueblo malnutrido es un pueblo susceptible. La roya nos hizo eso. Entonces, eso pasó y nos duró hasta 6 años. No es que nos haya durado solo el 2002. Por eso son los grandes estragos que nos causó esta enfermedad. Y como el sistema no se puede modificar en un ratito, cosa que sí sucede con una enfermedad humana, por ejemplo, pero en el caso de los cafetales, ¿cómo lo modificamos en un año? ¿Cómo lo modificamos en 2 años? No se puede. Por eso todo el pensamiento en café es aún más delicado y son cambios que no son previstos en no menos del mediano plazo. Y para mí el mediano plazo no son menos de 7 años, por lo menos, para empezar a ver lo que usted hace en un cafetal. Eso es lo que básicamente nos sucedió. Además, que he reconocido, hemos estudiado mucho nosotros y publicado bastante en el concepto del café, que los suelos de nosotros están un poco deteriorados en su fertilidad. Sabemos que todos los suelos del país son ácidos y que con la acidez de los suelos, eso viene en desequilibrio con otros nutrientes. Entonces eso viene a complicar un poquito más el sistema que nosotros tenemos. Entonces, esos básicamente los puntos en realidad que yo pienso que en el 2011 y aún hasta la fecha están vigentes, ¿verdad? Bueno, Jorge, ubíquenos usted en su conocimiento en el 2011-12, ¿en qué época se dio? ¿Cuál fue la duración? ¿Cuántos días llovió más o menos? ¿Qué cantidad de lluvia cayó? Y denos una idea de qué es lo que sucede, no sé si la palabra correcta es fisiológicamente en la planta, pero que nos dé una idea de qué es lo que a la planta le sucede con esa cantidad de agua y luego haga una pequeña comparación con este año, como para ver si los fenómenos se parecen, son iguales o son diferentes, para luego ver con Sergio ventajas y desventajas de lo que nos ha sucedido. ¿Cómo no? De acuerdo. Haciendo un poquito de retrospectiva, El Salvador antes de los 2000 teníamos producciones de 3, 4 millones.
Y del 2000 en adelante ha venido descendiendo. A tal grado como abonando a lo que dice el doctor Sergio Gil, que muy bien lo explica, hemos tenido ya 7 años o 7 cosechas que no superamos el millón. Podríamos hablar de un común denominador de 750,000 quintales oro. Y eso es lo que hemos tenido en el lapso de 7 cosechas, por razones que tenemos que investigarlas. Hemos tenido tormentas, hemos tenido sequías, bueno, hasta granizo nos ha caído. Para el caso particular del 2011, que durante 15 días, creo que se llamó la tormenta 12E, en donde en 15, 20 días nos cayeron 2,000 milímetros de lluvia, en donde ese año se acumularon casi los 6,000 milímetros de precipitación, en donde ahí marca como el punto de partida para la decadencia del café a nivel, a causa del clima y muchos factores y otros factores, ¿verdad? Afecta la parte fisiológica de la planta. Pero lo que se dio particularmente en ese momento, la planta ya estaba en cosecha, aún teníamos cultivos de bajillo, media altura. En esos momentos había ya una maduración muy importante en esas áreas, no en la estricta altura, ¿verdad? Pero se empezó a caer. El café en su madurez se rajó, se cayó y hubo una gran pérdida. Pérdida en rendimientos y obviamente calidad. Entonces, a partir de ahí, del 2012, empieza la decaída, porque como lo decía anteriormente, hemos tenido los problemas de lluvia, sequía, hasta granizo, ¿verdad? Pero jamás habíamos visto rendimientos de 5,90, o sea, 590 libras por un oro. Yo tengo, según mi mente y algunos registros, de que antes hablábamos de rendimientos de 5, cuando teníamos 5,20 era preocupación, ¿verdad? Pero últimamente tenemos rendimiento de 5,40, 5,50. Entonces ahí viene el gran problema, doctor Ernesto, de que el cambio climático ha venido a afectar la parte fisiológica de la planta. ¿Qué sucedió? En aquel entonces hubo una defoliación, ¿verdad? Y empezamos a ver grano pequeño. Algo que yo me recuerdo y lo recalqué muchísimo en las cataciones con muchos colegas, fue de que empezó a verse una disminución en el nivel de acidez, en el nivel de dulzura y cierta asperosidad en la taza, que no era ese el sabor único y particular del café de El Salvador, y era por la afectación, por la defoliación a causa de la roya, ¿verdad? Entonces, eso fue lo más marcado en aquel entonces, y que allí fue el punto de partida para la decadencia del cultivo del café acá en nuestro país. Eso pues es lo que yo podría abonar a lo que dijo el doctor, ¿verdad? Y que fue algo muy crítico. Mire, Sergio, y para entender, así los que no tenemos el conocimiento de ustedes, para entender qué es lo que realmente sucede, hoy pasémonos a este año, a lo que acaba de pasar la semana pasada, que nos cayeron en algunas zonas 400, en otras 600 milímetros, en otros más. Sí, pero un periodo mucho más corto que el del 2011, porque entiendo que en el 2011 fue más o menos en octubre y se dio más o menos en 15 días, pero fue una gran cantidad de agua. Pero en este caso tenemos bastante agua en 3 días. Entonces, gracias a Dios, era junio, la cosecha todavía no está desarrollada, pero ¿qué es lo que le sucede si nosotros pudiéramos ver debajo del suelo y ver las raíces de los árboles y ver esa cantidad de agua absorbida en el suelo? ¿Qué es lo que le pasa a la planta? ¿Cómo es que reacciona posteriormente cuando ya el sol sale?
En el 2011 en realidad sí nos cayeron ese promedio de lluvia, fue a finales de año y fue en un periodo de 8 días, más o menos similar a lo que nosotros estamos pasando hoy. La diferencia es que allá fue a fin de año y hoy lo estamos teniendo más o menos a mediados de año. Las cantidades abundantes de agua en periodos bastante cortos, en realidad tienen dos efectos bastante fuertes sobre la planta. Primero, que como estos son periodos de falta de luminosidad, de falta de luz, entonces eso obliga a que las plantas se resguarden, es decir, la planta se pone a dormir automáticamente porque no tiene no tiene el efecto, no tiene la motivación, por así decirlo, de la luz solar, que es la que lo hace trabajar a ella. Entonces ella se siente un poco dormida desde el punto de vista aéreo, es decir, se retiene en su trabajo. Si a eso le sumamos que nosotros normalmente la mayoría de suelos que tenemos son de tipo arcilloso, que normalmente tienden a retener grandes cantidades de agua por bastante tiempo, entonces eso significa que el suelo se viene anegando. Todo el oxígeno que está en el suelo se va perdiendo, se va perdiendo. Es como que nosotros agarremos un cafeto y lo pongamos en una pila solo con agua. Es lo mismo. Eso es lo que pasa. En esas circunstancias, la planta arriba no está trabajando. La planta arriba no tiene luminosidad solar. La planta arriba no tiene ningún activador, es la palabra. Ningún activador que la haga que ella empiece a generar para poder trabajar. Y le sumamos a eso que las raíces de ella están ahogadas, por así decirlo. No tienen cómo respirar, no tienen cómo tomar nutrientes. Y si esos periodos se van prolongando, es decir, si esta humedad permanece más tiempo después de que pasa esto, las raicillas empiezan a podrir. Entonces empieza a existir una pérdida de raíces absorbentes más que de raíces secundarias. Cuando las raíces son bastante profundas, las primarias y las secundarias sí a veces tienden a podrirse. Entonces es una planta que está básicamente dormida. Es una planta que no está trabajando y que está en condiciones adversas para su vida. Y como está en condiciones adversas para su vida, ella entonces lo que va a hacer es detener todititas sus actividades. ¿Qué pasa entonces cuando se va toda la lluvia? Cuando se va toda la lluvia, ella empieza a recibir sol, ¿verdad? Pero como detuvo su crecimiento, detuvo su actividad, entonces ella creó bastantes mecanismos de defensa para no morirse. Y un mecanismo de defensa que ella tiene para eso es botar hojas. Entonces ella empieza a botar sus hojas, porque sabe que es la forma de vida de ella, volver a regenerarse, volver a vivir. Entonces por eso es que nosotros vamos a ver un poquito la caída de hojas, ¿verdad? En el suelo ya no va a poder absorber la cantidad de aguas y nutrientes que tiene en el momento. Hay que esperar que se seque un poco el suelo para que ella empiece a trabajar. ¿Qué es lo favorable que le veo yo a, bueno, otro aspecto también negativo que sufrimos hoy, que lo comentábamos antes también nosotros, es en realidad que los suelos de nosotros son un poco desequilibrados. Nutricionalmente no son suelos balanceados, aunque son suelos muy lindos los que tenemos. Son suelos bastante jóvenes en realidad, pero con todo esto, la erosión superficial del suelo por la escorrentía de la lluvia no deja de lavar una gran cantidad de nutrientes que están a disposición gratuitamente para el café. Eso vamos a perder una buena cantidad de nutrientes que realmente el cafeto no va a disponer de ellos. Lo favorable que yo le encuentro a esto es que fue una cantidad de lluvia de una sola vez. Con respecto a la roya, esta cantidad de lluvia de una sola vez, así como disemina, así lava esporas. ¿Sí? Yo desfavorablemente no tengo una medida de cómo a nivel nacional estuvo la roya, por ejemplo, en el mes de enero.
No sé, desconozco. No sé si había altos niveles de roya, porque esa es la medida y ese es el principio para poder ver qué riesgo estamos corriendo con la roya este año. Si nosotros a nivel del noviembre, a nivel de la cosecha, teníamos altos niveles de roya y las lluvias de este año para la floración en marzo y abril fueron muy buenas y tuvimos muy buena floración, y continuamos con este gran montón de lluvias en bastantes zonas cafetaleras, eso significa que vamos a tener lluvia porque ha ocurrido diseminación de roya. Pero así como ha pasado diseminación de roya, también ha pasado una gran pérdida de esporas que se han lavado y que no van a lograr infestar para nada los cafetales, ¿sí? Entonces, eso desde el punto de vista de roya. Sí puede haber un problema de roya, sí lo puede haber porque la estructura de los cafetales antigua de nosotros no ha cambiado y porque las condiciones de clima van a ser un poco favorables para que se dé la enfermedad, para que haya multiplicación y para que haya diseminación de la enfermedad. Eso con respecto a la roya. También las ventajas y el potencial que yo le veo a este año es que anunciaron de que estamos en un año de lluvia normal y están anunciando que lo están calificando como que es un año de la niña. Un año de lluvia bastante favorable para el cafetal, primero Dios. Ojalá no se nos convierta un año de huracanes tan manifiesto para nuestro país. Entonces estamos en una época de crecimiento vegetativo y de crecimiento del fruto y de una floración que para mí fue bastante bonita para nuestros cafetales. Va, entonces, a ver si le entiendo, Sergio. Usted está haciendo un enfoque en el sentido de ver las partes negativas que ha tenido el evento que acabamos de tener la semana pasada, pero le ve aspectos positivos. Claro, como que es sí. el desarrollo de material nuevo vegetativo que vamos a tener a consecuencia de las mismas lluvias, o sea que tiene su lado positivo. Pero estamos pensando en función de la siguiente cosecha, ¿verdad? Porque la planta va a crecer, va a tener crecimiento nuevo y se va a desarrollar. Sí. Ahora, Jorge, trabajando más en el área de catación, y me imagino que a usted le preocuparía saber en qué situación va a quedar la cosecha que ya está en la mata. Entonces, pensando en la cosecha que ya está en la mata y no en el crecimiento futuro, que ya muy bien lo explicó Sergio, que va a ser algo positivo, de seguir lloviendo como estamos, ¿verdad? En el sentido que haya un invierno normal. Vaya, ¿qué recomendaciones haría usted? Yo sé que son difíciles de decirlo, Jorge, pero el productor, hoy que ya salió el sol, ha de estarse preguntando, ¿qué hago? ¿Qué hago para que esta cosecha que ya tengo en la mata se pegue, se quede y tenga un buen desarrollo para que los rendimientos a los que usted se estuvo refiriendo y mismo a la calidad del grano sea lo mejor de lo que esperamos en esta situación? Sí, pero antes de entrar a ese tema, quisiera como medio explicar lo que el doctor también mencionaba, que la planta de café es un ser vivo, igual que nosotros, ¿verdad? Ella toma el oxígeno del suelo, fija el CO2, que es un gas contaminante que emiten el sistema vehicular, por ejemplo, los buceros en particular, y fija los rayos del sol, o sea que necesita como esa combinación para efectuar a lo que llamamos esa palabrita fotosíntesis, en la que ella fabrica sus propios alimentos, ¿verdad? Y también con los demás nutrientes que dispone de ella del suelo o la incorporación de los diferentes a través de los programas nutricionales que el productor hace. Pero debemos de tener una planta como joven, vigorosa, sana, para que pueda asimilar todos estos nutrientes. Ahora bien, lo que decía el doctor es muy
es favorable, ¿verdad? Porque si va a llover de manera aceptable, digámoslo, solo esperemos que la niña nos visite, no muy así como, o sea, porque los inviernos se han estado compactando, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, y la plantita nos da, ese es lo que quería recalcar, que nos da oxígeno para que nosotros vivamos, los seres humanos, todos los seres vivientes. Ahora bien, yo vislumbro, a pesar de las dificultades que se han venido teniendo, ¿verdad? Y hoy para esta cosecha, considero de que llovió en un momento donde la planta estaba más o menos preparada, ¿verdad? Porque quiera si o no, el productor ha venido haciendo ciertas labores que otro héroe, ¿verdad? Porque a pesar de tantas dificultades, él ahí está trabajando, ¿verdad? Queriendo resurgir como un negocio, ¿verdad? Pero le ha sido imposible. El productor tiene años de estar perdiendo, ¿verdad? Por eso ojalá que cuando alguien vea este programa, ¿verdad?, tenga conciencia y tome a bien ayudar a los productores de café. Pero bien, la cosecha yo la vislumbro que podría estar bien, ¿verdad? Porque el grano está ahorita el pimientillo está en fase de desarrollo, crecimiento, ¿verdad? Luego ya viene donde se le van a ir dando todos sus componentes o atributos. Creo que podríamos estar bien, pero mi recomendación sería, en la medida que sea posible, ¿verdad? Ojalá que el productor pueda tener alguna ayuda, ¿verdad? De darle nutrientes y estar al pendiente por el tema de la roya. Porque tenemos lluvia, tenemos sol. Yo estaba haciendo algunas mediciones, tengo algunos instrumentos, ¿verdad?, que me sirven como para ver la humedad relativa ambiente, la temperatura ambiente, y puedo determinar que, por ejemplo, 11, 12 de la mañana, la humedad relativa es altísima porque la temperatura también es alta, entonces hay una alta evaporación que es la condición o el hotel para todo el tema de plagas y enfermedades, no solo la roya, sino que, por ejemplo, tenemos otras enfermedades fungosas como el ojo de gallo, la antracnosis, que mucho daño ha causado también, ¿verdad? Entonces, la recomendación esa sería que trate de tener un buen programa fitosanitario, nutricional, en la medida que sea posible. Veo yo hoy en día que están ayudando económicamente o van a ayudar económicamente a algunas empresas. ¿Por qué no ayudarle al productor en estos momentos? ¿Ya? Porque lo que necesitamos es asegurar esta cosecha 2021, ¿verdad? Que va a ser como muy clave porque en los cafetales es donde se absorbe una gran cantidad de mano de obra, ¿verdad? Que eso ayuda muchísimo, le ayuda al gobierno, nos ayuda a todos, hay fuentes de trabajo, ¿verdad? Así que, doctor Ernesto, creo que deberíamos de motivar al productor, ¿verdad? Porque muchos están con la moral bien baja, ¿verdad? Pero creo que vamos a tener una cosecha bastante aceptable. Mire, Sergio, Sí. me queda esta duda. O sea, Jorge ha hecho un planteamiento de que definitivamente hay que nutrir a la planta para que la cosecha que actualmente tiene en la mata se pegue y ve como ventaja de la época en que estamos. El desarrollo apenas está empezando el grano y puede salir adelante. Pero me llama la atención el enfoque positivo suyo cuando habla en función de la siguiente cosecha, del material vegetativo nuevo que se puede generar. Entonces, la duda que me queda es, ¿cómo manejaría el productor la sombra y qué tipo de fertilizantes o nutrientes serían los que le aplicarían a las plantas? A esto me refiero si hay parte que iría al suelo o foliarmente. ¿Nos podría dar una idea sobre el manejo de sombra, ya que estamos hablando de sol? Y sobre qué tipo de nutrición sería la ideal en el corto plazo proveerle a la plantita.
hablaríamos en general. Yo pienso que es bien difícil dar especificaciones en el momento porque cada finca tiene sus propias condiciones actualmente y entonces, pero sí, yo creo que hay 4 labores básicas que el productor puede hacer para aprovechar. Uno es la sombra, porque la sombra ahorita vamos a tener un año lluvioso, un año que debemos de poner a trabajar al cafeto para que el cafeto pueda hacer una gran cantidad de fotosíntesis y pueda tener un buen crecimiento. Repetirle que todos los trabajos que hagamos esta cosecha nos van a servir para la próxima cosecha, porque el crecimiento vegetativo de este año es el futuro de la siguiente cosecha. Si usted no tiene crecimiento vegetativo hoy, no espere cosecha para el otro año. Entonces, el manejo de la sombra nos va a servir para eso. Nos va a servir para activar el cafeto, para poner en activación que el cafeto pueda trabajar, elaborar sus nutrientes, tener buen crecimiento, tener sanidad contra roya especialmente. Nos va a servir para activarlo, nos va a servir para sacar el exceso de humedad del sistema del cafetal, nos va a servir para orear un poco el suelo. Para eso nos va a servir la sombra. Después, el productor, dependiendo de las perspectivas de cosecha que él va a tener, si él va a tener 25 quintales, si él va a tener 30 quintales, si él va a tener 45 quintales, si él va a tener 3 quintales, en función de eso, debe de elegir cuál es el programa de nutrición que él le va a aplicar a su cafetal. Por ejemplo, si él tiene buenas perspectivas de cosecha, tiene que ser una nutrición más que excelente, porque él va a tener una buena rentabilidad de esa práctica. Si él aún ve su cafetal un poco desnutrido, pero él le ve perspectivas de que puede hacerlo crecer este año y aprovechar la cosecha del otro año, pues tiene que invertir sobre ese pensamiento. Porque si uno dice, bueno, este cafetal no sirve hoy, entonces no va a servir el otro año. Y el otro año llega uno y dice, hoy no va a servir este cafetal, no sirve, y así hemos venido. Nunca sirve, nunca tengo. Lo otro es que usted sabe que cuando nosotros abrimos la sombra, es para darle de comer a los cafetos. No es para tenerlos bajo sombra dormidos, para que trabaje y para que incrementar un poco su producción, su nivel o su potencial de cosecha. Cuando nosotros abrimos la sombra, cuando nosotros damos de comer, aparecen las malezas. ¿Sí? Es otra práctica que entonces vamos a tener mucho este año, más con las grandes cantidades de lluvia y las cantidades de humedad que vamos a tener. Entonces, si abrimos el sistema, si le damos de comer a los cafetos bien, entonces vamos a tener un poco de malezas. Eso va a ser un microclima y un clima bastante húmedo, bastante soleado. Eso favorece un poco el arroyo. Pero favorablemente, primero Dios, vamos a tener un sistema de cultivo bastante nutrido, que pueda resistir un poquito la arroyo. Entonces, hablamos de que realmente esto nos duró una semana, de que esto más o menos empezó a llover mayo, abril, marzo, abril. Entonces, justo con hoy, nosotros dejamos pasar una semana, 15 días a lo sumo. Y para mí los productores que quieran invertir y que van a invertir en control de roya, deberían de estar haciendo la primera aplicación contra roya. Porque vamos a tener las primeras diseminaciones, vamos a tener las primeras infecciones y entonces vamos a evitar que todo ese inóculo que ha entrado en los cafetos se vuelva a multiplicar y se convierta en el ciclo de reproducción de esta enfermedad. Entonces tenemos que cortarla ahorita. El que quiera cortar tiene que hacerlo ahorita y esperar más o menos lo mucho 15 días y tendríamos que pasar por una aplicación. ¿Quiénes son los que pueden hacer esto? Las personas que conocen bien que sus cafetales se dañan frecuentemente con roya. Y para eso es necesario visitar los cafetales, que es otra cosa que realmente es una sugerencia buena. El productor de nosotros, bueno, que hoy ha estado difícil, pero en realidad el productor de nosotros debe de visitar un poco sus cafetales para tener idea, claro,
Y lo otro es que no se descuiden de la broca. La broca ha estado ahí que oculta, pero es un insecto que cuando menos pensemos nosotros se encarama también, debido a que las condiciones de clima, como bien dice Jorge, son bien erráticas, no son estables como antes. ¿Por qué no teníamos altibajos de plagas tan grandes altos nosotros? Porque el clima en realidad era bien estable. Hoy no lo es. Hoy es un clima bastante errático. Es un clima que realmente ratos tenemos lluvia, ratos tenemos sequía, como dice Jorge. Hoy se caracterizan los inviernos porque son bien determinados en las épocas cuando llueve, periodos cortos con cantidades grandes de lluvia, pero periodos de sequía bien marcados. Entonces, eso nos va a venir molestando un poco y eso es lo que nos está molestando. Entonces, esas prácticas, yo digo que el productor, con todo respeto, sabemos que realmente tiene sus dificultades, pero realmente eso es lo que debe de hacer, ¿verdad? Nosotros en realidad yo veo esto como, siempre lo veo como una oportunidad, aún para mi caficultura y aún para mis productores, aún en el estado que nosotros estamos, siempre lo veo una oportunidad de seguir para adelante. El problema es que mucha inspiración de desesperanza, mucha plática de desesperanza, mucho comentario de desesperanza. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 centavos y entonces me dicen en este sistema, bueno, ocupo los 10 centavos para comer o se los doy en comida al cafetal, al cafeto. El cafeto me empiezan a decir, esto no está bien, esto no va bien, esto se va a morir, esto ya se terminó. Entonces agarro los 10 centavos y me los como yo. Entonces Bueno, dejo el cafeto sin eso. Entonces lo que nosotros estamos haciendo un poco con ese pensamiento es dejar pasar las oportunidades que ya se nos pasaron desde hace años y nosotros todavía nos damos el lujo de seguirlas perdiendo. Las seguimos perdiendo, las seguimos perdiendo y nada, nadie, los que están en los países del extranjero, la competencia de nosotros en café, ellos ven bien bonito que nosotros sigamos aquí perdiendo tiempo, sigamos engrescados, sigamos desesperanzados, porque todo lo que nosotros hemos dejado de hacer, todo lo que nosotros hemos dejado de producir, ellos lo están supliendo. Ellos claro. están llevando el dinero, ellos están llevando el bienestar familiar, ellos están llevando el bienestar para su país, ellos están... Viene la cosecha, viene creciendo, viene para abajo la cosecha, las esperanzas para abajo, el pesimismo para arriba, la desesperanza para arriba, lo negativo para arriba. Entonces, esas cosas hay que cortarlas. Hay que aplanar la curva negativa. Hay que aplanar la curva. Yo diría que no hay que aplanarla. Hay que descenderla. Hay que agarrar un machete y hay que cortarla, en realidad. Hagamos un decreto, Sergio. Es correcto. Hay que todas esas curvas se aplanan a base de machete. Bueno, yo creo que la clave está en que además de renovar el parque cafetero, hay que renovar el parque industrial y hay que renovar las ideas. Quisiera un par de minutitos, Jorge, que nos dé algún cierre de esta plática, que por mí pasáramos toda la mañana platicando, pero no, tenemos que ir terminándola y al final yo la quiero terminar con un reto a los dos, pero todavía no les voy a decir qué es. Vaya, Jorge. Vaya, pues démosle al reto. Yo quisiera motivar al productor. Hemos tenido, aunque cosecha, al menos esta que acabamos de terminar, la 19-20, una calidad en taza muy buena. A través de la historia, el café de El Salvador ha sido muy bien reconocida, pues, por sus sistemas de producción, recolección, procesamiento. Claro, hay cosas que hay que mejorar, hay en ciertos aspectos que hay que inclusive innovar,
Pero yo me siento muy orgulloso del café del Salvador, cuando escucho a compradores, es que yo quiero café El Salvador. Y sabemos por sus características muy particulares que son el tema de la dulzura. Verá que ahí donde viene a hacer un efecto el tema de la sombra, árboles de sombra. Vea que no solo proporcionan materia orgánica, sino que le dan sombra, generan oxígeno, ¿verdad? Y esa es una gran ventaja nuestra, que mercadológicamente deberíamos de sacarle más provecho, ¿verdad? Entonces, mencionarle al productor que tenemos un excelente café, hay que saber comercializarlo, ¿verdad? Y yo estoy pensando positivamente que esta cosecha va a ser muy buena, ¿verdad? Así que éxitos y con mucho gusto desde la trinchera como catador que soy, estoy a la orden. ¿Verdad? Tengo, gracias a Dios, pues por ahí escribí un artículo de que el café ha hecho famosas a muchas personas. ¿Verdad? Yo humildemente pues he logrado reconocimientos, pero porque el cafecito es el cachimbón, ¿verdad? Me encanta, el café El Salvador ha hecho famoso a muchas personas, entonces y debemos de ser propositivos. Así es de que mensaje al productor que sigamos adelante, unámonos, unidos, y de mi parte, pues de corazón, estoy al servicio allí el tema de catación. Por ejemplo, hay aparatitos ya que hay que innovar, que por ejemplo, para ver los grados Brix en el mucílago, que eso ayuda para ver qué tan eficiente fue mi nutrición, qué proceso puedo hacer, y equipos que me ayudan. Son como innovaciones que hay que irlas incorporando. Así que serían pues mis palabras y éxitos. Bueno, muchas gracias. Yo les hablé de 2 retos, pero ya se me adelantaron y la tentación no me la puedo quitar. O sea, no podemos lanzarle solo retos al productor por las condiciones en que se encuentra. Yo espero de este gobierno que si tiene un plan café que sabemos que existe, que pues que lo muestre, que lo publique y que en toda esta situación que viene a futuro, un sector tan importante como el del café se ha tomado en cuenta. Y hoy el reto es a ustedes dos. Yo quisiera que se hagan 2 pláticas con un cafecito después de esta, en la que yo me quiero desaparecer y los quiero dejar a ustedes 2 solos. Busquen a una persona que los acompañe en esa plática con un cafecito y hablen de 2 temas que yo sé que les apasiona a ustedes. Uno, llámele así, Sergio, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y el otro, George, si el reto está en la renovación de un parque, hagan una plática de café para hablar de variedades nuevas, de variedades más tecnificadas. Así es que les dejo ese reto, piensen en un invitado de ustedes 2 para armar 2 pláticas y así me desaparezco yo y les dejo a ustedes el reto de que lo hagan. ¿Les parece? ¿Está bien? ¿De acuerdo? A mí Vaya, pues. me parece excelente. Vayan pensando en el tercer mosquetero. Bueno, entonces, bueno. ¿Le gustó? Entonces le voy a decir a Sergio le voy a decir D'Artagnan. D'Artagnan. ¿Y a Jorge? ¿Y a mí? Ahí vamos a ver, hay que volver a recordar. Son 3, pero después como que... No, a mí bueno, saludos y esperemos. Bueno. Esta fue la primera plática que hemos hecho alrededor de la familia del café, que ya se va a empezar a lanzar y con esa nos vamos a inaugurar. Así es que las próximas salen ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un día bonito. Gracias. Con un cafecito. Rico.